Vamos a ver una propiedad de la integral definida que la voy a utilizar para calcular integrales definidas en funciones definidas a trozos. Entonces, la idea es que queremos calcular la integral definida en un intervalo entre a y b de una función que no tiene siempre la misma definición en todo el intervalo a y b, sino que nos cambia la definición de la función. Entonces, lo que hacemos es escoger el punto c, que es el punto donde nos cambia la definición de la función si está comprendida entre a y b, lógicamente, porque si no, la función sí que tendría siempre una misma expresión en todo el intervalo a b. Y lo que vamos a hacer es dividir la integral en la suma de dos integrales. La primera integral entre a y este punto donde cambia la definición de la función, y la segunda integral entre ese punto donde cambia la definición de la función y b. De esta manera, la propiedad lo que me dice es que esto lo puedo hacer, que la integral entre a y b de esta función es lo mismo que la integral entre a y c de esa función más la integral entre c y b de esa función. Vale, entonces la propiedad lo que me dice es que las funciones definidas a trozos puedo romper la integral en trozos donde la definición de la función siempre es la misma. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo, donde tenemos una función definida a trozos. El primer trozo es x más 1 y lo utilizamos cuando la x es menor o igual que 3, y el segundo trozo es menos x más 7 y lo utilizamos cuando la x es mayor que 3. Y queremos calcular la integral entre 2 y 5 de esta función. Lo primero, siempre que queremos calcular una integral definida, recordad que la integral definida la hemos definido siempre que la función sea continua en todo ese intervalo. Luego, en algún momento previo me han tenido que preguntar o he tenido que demostrar que esta función era continua en todo su dominio de definición, en particular entre 2 y 5, tendría que hacerlo en este momento. Normalmente lo que va a ocurrir es que siempre en algún paso anterior hemos tenido que estudiar la continuidad de la función. Si no, tendríamos que hacerlo en este momento, recordando que la función habría que ver hasta el 3 es un polinomio, siempre es continua, a partir del 3 es otro polinomio, siempre es continua, y en el 3 tendríamos que calcular el valor de la función en el 3, el límite lateral por la izquierda en el 3, el límite lateral por la derecha en el 3. En todos estos casos, esos tres valores darían 4, por lo tanto, la función sí que es continua, ¿vale? Entonces, para calcular la integral que queremos calcular, tenemos que enfrentarnos al problema de que la función varía dentro del intervalo 2, 5. No siempre tiene la misma definición. Entonces vamos a utilizar la propiedad esta que acabamos de ver para dividir la integral entre 2 y 5 de la siguiente forma. Vamos a calcular la integral, se mantiene la definición de la función, se mantiene siempre la misma definición como x más 1 entre 2 y 3, por lo tanto vamos a utilizar la definición de la función entre 2 y 3, que es x más 1. Y a partir del 3 hasta el 5, el segundo trocito de la función, que lo vamos a integrar entre 3 y 5, que sería menos x más 7. Entonces calculamos simplemente estas integrales definidas, que recordamos brevemente cómo se hacían. La integral definida entre 2 y 3 de x más 1, lo que tenemos que hacer es calcular una primitiva de la función x más 1, que como es la suma de dos monomios, calculamos la primitiva de cada monomio por separado. Es decir, la primitiva de x, que es x al cuadrado partido de 2, y la primitiva de 1, que sería x. Y vamos a tener que evaluar esta función en el final del intervalo, es decir, en el 3, y en el principio del intervalo, es decir, en el 2. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues sustituimos la x por 3, 3 al cuadrado partido de 2 más 3, que nos da 15 medios, y le restamos por fórmula el menos, no es porque el siguiente número sea negativo, sino porque esto es una resta, ¿vale? Si el siguiente número es positivo, pues lo pondremos tal cual, y si es negativo, tendremos que volver a poner otro menos, indicando que el siguiente número es negativo. Evaluamos la función en el 2, y nos quedaría 2 al cuadrado partido de 2 más 2, que nos quedaría 4. 15 medios menos 4, nos quedaría 7 medios. Entonces, eso sería el valor de la primera integral definida que tenemos entre 2 y 3
de la función, que en este caso es la expresión x más 1, y nos quedaría 7 medios. La segunda integral que estábamos calculando, que era la integral entre 3 y 5 de menos x más 7, procedemos de la misma manera. Empezamos calculando una primitiva, que sería de menos x al cuadrado partido de 2, y de 7, que sería 7x. Evaluamos esa función en el 5, menos 5 al cuadrado partido de 2 más 7 por 5, que nos quedaría 45 medios. Evaluamos esa función primitiva en el 3, que nos quedaría menos 3 al cuadrado partido de 2 más 7 por 3, que nos quedaría menos 33 medios. Perdón, que nos quedaría 33 medios. El menos es porque estamos restando el valor de la función en el 5 menos lo que vale la función en el 3, ¿vale? Ese menos es un menos de fórmula, no es un menos porque ninguno de los dos resultados nos ha dado negativo. 45 medios menos 33 medios, nos quedarían 12 medios, que sería el número 6. Y la integral que nosotros estábamos queriendo calcular, que era la integral entre 2 y 5 de esa función, sería la suma de esos dos trocitos, de la integral de esos dos trocitos, que nos quedaría el valor que tenemos ahí de 7 medios más 6, 19 medios.